¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio justo cuando más lo necesitas? Ese momento en que el cielo parece callar, pero tu corazón sigue esperando una respuesta. Hoy descubrirás el misterio detrás del silencio de Dios y cómo esa espera puede convertirse en el milagro que estabas pidiendo. Quédate hasta el final, porque esta palabra puede cambiar tu manera de ver las pruebas. Y si deseas más mensajes que fortalezcan tu fe, te invito a suscribirte ahora mismo. Comencemos. Hace algunos años conocí a una mujer, Marta, que llevaba meses orando por un milagro. Todas las noches decía lo mismo: Señor, ¿me escuchas? Pasaban los días y nada. Pasaban las semanas y nada. Y lo que más le dolía no era el problema, era el silencio. Y fue entonces cuando un día me dijo algo que jamás olvidé. ¿Por qué Dios no me responde si sabe cuánto lo necesito? ¿Será que ya no me escucha? Ese día entendí algo que hoy quiero revelarte. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Y si hoy sientes que Dios calla, puede que estés más cerca de tu respuesta de lo que imaginas. La Biblia lo confirma en Isaías capítulo 59, versículo 1, cuando dice: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si Dios no responde, no es porque no escuche. Si Dios guarda silencio, no es porque no te haya olvidado. Hay un misterio que solo descubren los que permanecen en la espera. Todos hemos estado ahí, en la habitación oscura, con la oración que se repite, con la duda que golpea, con el miedo de que nada cambie. Y es ahí, justo en ese lugar, donde Dios hace sus mejores obras invisibles. Porque lo que tú llamas silencio, Dios lo llama preparación. A veces Dios guarda silencio porque si Él hablara antes de tiempo, tú abandonarías el proceso que te está fortaleciendo. Por eso en Salmos capítulo 46 y versículo 10 nos aconseja: Quedaos quietos y conoced que yo soy Dios. Dios no te manda a moverte. Dios no te manda a luchar solo. Dios te manda a quedarte quieto. ¿Por qué? Porque en el silencio Él está edificando tu fe. Y aquí viene el momento clave. En esta reflexión vemos el ejemplo de Marta, quien pensó que Dios la había abandonado. Pero algo estaba a punto de ocurrir. Una señal, una respuesta, un movimiento del cielo que ella no esperaba. Entonces comenzó el capítulo que transformaría su vida para siempre. Marta creía que Dios se había quedado inmóvil, pero mientras ella lloraba pensando que nada pasaba, el cielo estaba trabajando en silencio. A veces Dios no te muestra lo que hace, porque si lo vieras, no lo entenderías todavía. Por estas tres poderosas razones. Razón número 1. Porque en el silencio, Dios te protege de lo que tú no ves. Marta había pedido una respuesta inmediata. Entonces, si Dios se la hubiera dado en ese momento, habría aceptado algo que parecía una bendición, pero era un peligro disfrazado. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Nos dice el Salmo 121, versículo 7. Dios calla porque está bloqueando caminos que tú no sabes que te destruirían. Tu silencio hoy puede ser tu protección mañana. Lo que tú llamas retraso, Dios lo llama rescate. Razón número 2. Porque en el silencio, Dios te moldea por dentro. Marta oraba por un milagro externo, pero Dios estaba haciendo primero un milagro interno. ¿Y sabes por qué? Porque hay puertas que solo pueden abrirse con un corazón maduro. Dios no quiere darte algo que no puedas sostener. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo afirma la Biblia en Romanos 5, versículo 3.
A veces Dios tarda para que tú no te rompas cuando llegue la bendición. Razón número 3. Porque en el silencio Dios prepara escenarios invisibles. La historia de Marta parecía detenida. Entonces, Dios estaba moviendo piezas que ella nunca habría imaginado. Personas, oportunidades, tiempos, atmósferas. Nada estaba detenido. Su historia estaba siendo afinada como una sinfonía perfecta. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo encontramos en Romanos 8, versículo 28. Dios no improvisa, Dios orquesta. Mientras tú esperas, Dios coordina. Por eso debes reconocer el poder del proceso. Marta quería una respuesta, pero Dios quería formarle carácter. Ella quería rapidez. Entonces, Dios quería firmeza. Hay respuestas que no llegan rápido, porque Dios quiere que cuando lleguen, tú estés listo para no volver atrás. Marta creyó que el silencio era castigo, pero estaba a punto de descubrir que el silencio era preparación. Había llegado el día en que algo inesperado tocaría su puerta. Un evento que parecía un problema, entonces se convertiría en la pista que revelaría el propósito detrás del silencio. Aquel día, Marta despertó con el corazón pesado. Parecía un día cualquiera, pero ese día sería distinto. Tocaron a su puerta. No era una bendición, no era un milagro, era un problema. A veces lo que llega es para inquietarte, no para animarte. Es lo que Dios utiliza para despertarte. La aparente mala noticia. El médico le dijo que los resultados de sus exámenes no eran concluyentes, que había que repetirlos, que podría ser algo grave. Y Marta sintió que el mundo se le caía encima. Ella preguntó, «Señor, esto es tu respuesta, más incertidumbre». Pero no sabía que esa incertidumbre era la llave que abriría el siguiente capítulo de su fe. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En Isaías 55, versículo 8. Lo que parecía una mala noticia. Entonces era literalmente el camino hacia un milagro que ella aún no comprendía. Porque Dios usa lo que parece un retroceso. Marta volvió a su casa llorando. Se tiró al suelo y dijo, «Señor, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué cuando ya no puedo más?» Y el cielo parecía otra vez en silencio. Pero aquí viene el microgancho. Cuando Dios calla, sus movimientos son más profundos que nunca. Dios permite un retroceso aparente entonces para lanzar tu vida más lejos que antes. El justo por la fe vivirá. Escrito está en Hebreos 10, versículo 38. La fe no crece con respuestas rápidas. La fe crece en noches largas. Porque Dios lo estaba orquestando en ese preciso momento, mientras ella pensaba que todo estaba mal. Ese mismo médico que dudó de sus resultados tomó una decisión: buscar una segunda opinión de un especialista que rara vez estaba disponible. Ese especialista, ese mismo día, sí estaba trabajando. Y no solo eso, tenía un equipo que, casualmente o divinamente, estaba realizando estudios avanzados que podrían revisar el caso de Marta más rápido que nunca. Todo eso ocurría detrás de escena. Ella no lo sabía, pero Dios estaba coordinando cada detalle. Jehová irá delante de vosotros, y vuestro Dios de Israel será vuestra retaguardia. ¿No afirma la Biblia en Isaías 52, versículo 12? Mientras Marta lloraba. Entonces, Dios se movía en los pasillos de un hospital para cambiarlo todo. Pero justo cuando parecía que habría claridad, justo cuando el especialista estaba listo para revisar su caso, Marta recibió una llamada. «Señora, se ha retrasado el análisis. No podrá recibir respuesta hoy». Otra vez, silencio. Pero ahora el silencio pesaba distinto.
Ya no era castigo, era preparación, tensión, antesala. A veces Dios estira el proceso para estirar tu fe. Todo parecía detenido, nada avanzaba. Pero Marta no sabía que el retraso era la última pieza que faltaba para que todo encajara. Un día después, una noticia inesperada tocaría su vida. Y entonces el silencio de Dios cobraría sentido. Marta había llegado al punto más crítico. Estaba cansada, confundida, desgastada. Parecía que Dios seguía en silencio. Pero ese silencio estaba a segundos de romperse. Los momentos más oscuros suelen ser segundos antes del amanecer. La llamada que cambió todo, a la mañana siguiente, su teléfono sonó. Era el especialista. Marta contestó con voz temblorosa. El médico le dijo: «Señora Marta, revise su correo. Hemos encontrado algo». Ella abrió el correo con miedo. Sus manos temblaban. El corazón le latía fuerte. El resultado decía: «No hay ninguna enfermedad grave. Todo está bajo control. No corre peligro». Marta cayó de rodillas. Lloró, rió, agradeció, porque lo que había comenzado con incertidumbre, entonces terminó siendo una respuesta clara, precisa y poderosa. «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Escrito está en Jeremías 33, versículo 3. Dios le respondió, no cuando ella quería, sino cuando estaba lista para comprender. El verdadero milagro no fue el examen. Mucha gente diría, el milagro fue que no tenía nada grave. Pero tú y yo sabemos la verdad espiritual. El milagro fue cómo Dios transformó su corazón durante el proceso. Antes del silencio, Marta era temerosa. Durante el silencio, Marta fue procesada. Después del silencio, Marta se volvió inquebrantable. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos dice la Biblia en 1 de Pedro 5, versículo 10. El silencio de Dios no te debilita, te establece. Porque el cielo hablaba sin palabras. Mientras Marta esperaba, Dios estaba, calmando su ansiedad, moldeando su carácter, fortaleciendo su fe, enseñándole paciencia, preparándola para un milagro. Ella pensaba, Dios no me habla, pero Dios le estaba hablando en cada detalle, en cada retraso, en cada puerta cerrada, en cada día de incertidumbre, porque a veces Dios responde con silencios tan profundos que solo se escuchan con un corazón quebrantado. Marta entendió algo que quiero que tú también entiendas hoy. Lo que parecía una pausa, entonces era el escenario perfecto para que ella reconociera algo más grande, que Dios no necesita hacer ruido para estar presente, que Dios no necesita darte una señal para estar obrando, que su silencio, lejos de ser ausencia, es dirección. A veces Dios guarda silencio porque está trabajando en algo que te sorprenderá más de lo que pediste. La prueba terminó, pero la enseñanza apenas comenzaba. Pero antes de cerrar esta reflexión, hay una verdad final que puede cambiar la forma en que vives cada espera, cada silencio, cada momento donde sientas que Dios no te habla. Entonces, prepárate, porque es necesario afrontar la espera con fe, esperanza y propósito. ¿Y por qué Dios bendice a los que saben esperar? Pero entonces, cuando parecía que la historia terminaba en un suspiro de cansancio, Dios hace lo que mejor sabe hacer: sorprender en el último capítulo. Porque el silencio de Dios no es su ausencia, es el espacio donde Él prepara lo que todavía no estás listo para recibir. Y cuando Él rompe el silencio, nada vuelve a ser igual. Quizá hoy sientes que tus oraciones se pierden en un cielo cerrado. Quizá has dicho, Señor,
ya no puedo más. ¿Por qué no respondes? Pero entonces aparece Isaías 64, versículo 4, recordándonos: jamás nadie vio ni escuchó de un Dios como tú, que actúa a favor de quienes esperan en Él. Dios no está inactivo. Dios no está distante. Dios está obrando en un plano que aún no puedes ver, y es aquí donde se vuelve poderoso. Muchos, en la espera, se rinden. Otros se alejan. Pero los que han aprendido a confiar en el silencio son los que verán la voz de Dios manifestarse con mayor claridad. Has estado esperando tanto que ya no sabes si estás esperando un milagro o solo sobreviviendo al día. Pero escucha esto: el enemigo quiere que confundas el silencio de Dios con un no. Dios quiere que veas su silencio como el inicio de un sí más grande. ¿Qué hacer mientras Dios guarda silencio? La Biblia nos enseña lo siguiente: permanece firme. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Lo dice el Salmo 46, versículo 10. Sigue sembrando. La respuesta llegará en el tiempo exacto. Aférrate a la promesa, no al proceso. Agradece por adelantado, porque la fe no espera ver para creer. Declara propósito, no desesperación, porque lo que hoy parece silencio, mañana será testimonio. A veces Dios calla, para que puedas escuchar quién estás destinado a ser. Puede que tu corazón esté cansado, puede que tus manos estén vacías, puede que tus noches estén llenas de preguntas, pero escucha esto: Dios no te ha olvidado. Dios no te ha soltado. Dios no ha terminado. Su silencio es parte de tu entrenamiento. Su silencio está moldeando tu carácter. Su silencio está preparando el escenario para una manifestación que será tan grande que entenderás por qué tuvo que sorprenderte. En su tiempo, no en el tuyo. Y cuando llegue ese día, dirás: valió la pena cada minuto de espera, porque aprendí que el silencio de Dios también habla. Antes de irte, cuéntame en los comentarios qué palabra te habló hoy. Tu mensaje no solo me ayuda a crear nuevas reflexiones, también bendice a otros que están pasando por lo mismo que tú. Déjame tu comentario y sigamos creciendo juntos en la fe, porque cuando compartimos la luz, Dios la multiplica. Nos vemos en el próximo mensaje, y que la paz de Cristo siempre te acompañe.